tenemos que calcular máximos y mínimos de una función a trozos. Seguramente al principio nos han pedido que estudiemos la continuidad y entonces ya sabemos el dominio. En este caso, como no, lo vamos a estudiar por encima lo que es el dominio, ¿vale? El dominio de esta función, por un lado, sabemos, vamos a ponerlo más grande esto, aquí, eso. Por un lado sabemos que para estudiar el dominio en este caso tenemos en la primera rama, sabemos que es continua por ser polinómica. En la segunda rama sabemos que como es racional hay que estudiar el denominador y en este caso como x menos 1 es igual a 0, x sería y 1, entonces aquí sería todo r menos el 1, pero en este caso es continua en su dominio porque el 1 no está en este dominio, es más pequeño que el 2. Por tanto, el 2 también es continua en su dominio. Entonces el único problema que tendría sería en el 2, ¿vale? En el 2 habría que estudiar la continuidad y ver si es continua o no, porque nosotros aunque lo pongamos en el dominio porque el 2 es un valor donde cambia la función, si nos cambia el crecimiento, será o no será un máximo o un mínimo relativo dependiendo si es continua o no. Si no es continua, en ese punto no puede ser un máximo o un mínimo, pero si es continua sí podría ser. Entonces nosotros vamos a estudiar la continuidad en 2. Ya digo que esto parece más largo porque estamos haciendo solo los máximos y mínimos relativos. Normalmente este ejercicio primero te preguntan la continuidad y luego te preguntan los máximos y mínimos, ¿vale? Entonces, para estudiar la continuidad en x igual a 2, sabemos, por un lado, que hay que calcular f de 2. Si miramos dónde está el igual, está en la rama primera y es menos 1x al cuadrado, sería menos 1 menos 1 medio con el 2 al cuadrado más 2 más 1. Más 2 más 1. Que nos sale 4 entre 2, esto sería menos 2 más 2 más 1. Es decir, nos sale que el valor de la f es 1. Vamos a estudiar los límites, ya con eso vamos a ver si es continua o no. En 2 por la izquierda coincide la misma gráfica esta. Más x. Esto no es 2. Es x. Y esto da 1, hemos dicho. Y si estudiamos por la derecha, la gráfica era 1 partido de x menos 1. Entonces 1 partido 2 menos 1, que nos sale que es 1. Como sabemos que el límite es 1, no lo estoy haciendo entero bien la continuidad porque lo que quiero saber es si es continua o no, ¿vale? Como el valor de la función coincide con el límite, entonces, como f de 2 es igual al límite, sabemos entonces que es continua en 2, ¿vale? Entonces, si es continua puede ser un punto de relativo, máximo o mínimo, ¿vale? Vamos a proceder ya a hacer la derivada primera, que es el primer paso, es el dominio. Segundo paso es, si nos vamos al dominio ya sabemos que es todo R, porque lo hemos estudiado así rápidamente, ¿vale? El dominio de la función esta es todo R. El segundo paso que tenemos que estudiar es la derivada primera, pues vamos a derivar. Ahí. Hacemos la derivada primera, que es si x es menor o igual que 2, la derivada procede es la de un polinomio, es decir, menos 2 partido por 2x más 1. Esto es menos 2 partido por 2x más 1. Luego quitamos el 2 partido por 2 y ponemos menos x más 1. Y si x es mayor que 2, es hacer la derivada de un cociente, que es la derivada de 1
por x menos 1 sin derivar, menos 1 por x menos 1 derivada, partido x menos 1 al cuadrado, ¿vale? Vamos a ponerlo ya simplificado. Arriba nos queda menos x más 1 si x menor o igual que 2. Y abajo queda la derivada de 1, que es 0, se va. Y queda menos 1 por la derivada de x, que es 1, sería menos 1 partido x menos 1 al cuadrado, si x es mayor que 2. Entonces, primer paso, dominio, que en este caso es todo R. Segundo paso, derivada primera, ya la tenemos. Tercer paso, derivada primera igual a 0, ¿vale? Estamos aquí, añadimos otra página. El tercer paso, f' de x igual a 0. En este caso, si igualamos a 0, hay que igualar a 0 la primera rama, que es si x es menor o igual que 2, f' de x era menos x más 1. Entonces, igualamos menos x más 1 a 0. Nos sale menos x igual a menos 1, x igual a 1. Como el x es menor o igual que 2 y el x igual a 1 está ahí, pues este es un posible máximo o mínimo, ¿vale? Posible máximo o mínimo. Vale. La segunda rama, si x es mayor o igual que 2, tenemos que la f' era menos 1 partido x menos 1 al cuadrado. Si esto lo iguala a 0, me sale que menos 1 es igual a 0. Por tanto, no existe ningún valor que lo cumpla, que es lo que nos pasó en el vídeo anterior. ¿Vale? Entonces, primer paso, dominio. Segundo paso, cálculo de la derivada primera. Tercer paso, igualamos a 0 para poder ver los posibles máximos o mínimos. En este caso hay que seguir porque el 2 ya sabemos que es un posible máximo o mínimo, y encima en la primera rama nos sale un valor que puede ser posible máximo o mínimo. El cuarto paso consiste en calcular o en hallar construyendo una tabla, ¿vale? Nosotros vamos a construir aquí una tabla en la que esta parte de arriba de la tabla va a actuar como si fuera la recta real, en la que vamos a colocar todo el dominio en principio, y vamos a colocar también los posibles máximos o mínimos que nos han salido. En primer lugar, nosotros hemos dicho que es continua en todo R, entonces no tendríamos que poner, porque este actuaría como el menos infinito y este de aquí como el más infinito. Pero como es una función a trozo, también vamos a introducir esos valores que son los que donde cambia la función, que en este caso es el 2. ¿Vale? Veis ahí el 2 en la función principal. En estos valores es donde cambia la función, que en este caso es solo el 2, ¿vale? Los valores que se repitan ahí. Entonces esos también se ponen en el cálculo, en la recta real, ¿vale? Porque la función varía en uno y en otro, a un lado y a otro lado del 2. Entonces, sabemos que el 2 se pone. Y por otro lado también nos había salido que en x igual a 1 había un posible máximo o mínimo. Pues entonces ponemos aquí el 1, por ejemplo, y aquí ponemos el 2. Lo vamos a poner un poco mejor porque vaya, esto está quedando fatal. ¿Vale? Entonces, no se puede ir, así que ponemos que aquí va a estar el 1 y aquí va a estar el 2. ¿Vale? Los dos pueden ser, por los dos entran. Al construir la tabla, lo que construimos es, en la primera columna estudiamos el signo de la derivada primera. En la segunda diremos si la función en ese intervalo es creciente o decreciente. Y entonces ya veremos cuáles son los posibles máximos o mínimos que hay ahí, dependiendo si la función varía su crecimiento. ¿Vale? Entonces, aquí construimos una columna desde el menos infinito al 1, del 1 al 2 y del 2 al más infinito, ¿vale? Vamos a poner el 1 un poco más para acá, que me parece que me he colado. Aquí el 1, ¿vale? Entonces, del menos infinito a 1 podemos coger 0. Si x es igual a 0, la derivada primera que tenemos que sustituir es la primera rama, porque es delante del 2. Entonces tendremos que sustituir en menos x más 1.
Es decir, menos 0 más 1, esto no se pone porque ya estamos en f de 0, es 1, ¿vale? Luego es positivo, por tanto, de menos infinito a 1 va a crecer la función. De 1 a 2 cogemos, por ejemplo, el 1,5, f' de 1,5 sería menos 1,5 más 1, que es negativo. Como es negativo, decrece la función. Y además, del 2 a más infinito ya cogemos la otra gráfica, porque es mayor que 2. Cogemos, por ejemplo, el 3 y se sustituye en menos 1 partido 3 menos 1 al cuadrado. Es decir, esto es negativo también. En este caso, vemos que la función crece del menos infinito al 1 y en el 1 precisamente la función decrece. Como el 1 era un candidato, ya ahí tenemos que como crece y decrece, ahí tenemos un máximo. Entonces, ya encontramos seguro un máximo relativo. Máximo relativo en x igual a 1, ¿vale? Y creo que ya no hay nada más, porque si vamos otra vez a la gráfica anterior, la función decrece y decrece. Pues si decreciera y aquí, por ejemplo, creciera, en este caso, pues entonces sería un mínimo, pero no lo hay, ¿vale? Entonces solamente el candidato que había era el 1 y es el 1 el que hay. Y solamente hay un máximo relativo, donde la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Tanto en los máximos relativos como en los mínimos relativos es un punto, por tanto va a tener una coordenada x, que en este caso es el 1, que es el que hemos visto antes, ¿vale? Y aquí va a ser un f de 1, es decir, el valor de la función en 1, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, vamos a borrar esto, ahí, esto está muy feo, vamos a poner aquí f de 1, que tenemos que calcular el valor de f en 1. La función en 1 es la primera rama, que era menos 1 partido por 2 x cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, más x, que en este caso es 1, más 1. Luego nos saldría menos. Vamos a ver que está esto dando problemilla. Daría menos 1/2 más 2. Haciendo el mínimo nos sale menos 1 más 4, que es igual a 3 partido por 2. Luego tenemos un máximo relativo en 1, 3/2. Un máximo, que es la solución, relativo en el punto 1, 3/2. Esto es todo, chicos.